Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pan para Mayo. Acabó finalmente el conteo de votos por parte de la OMP al 100%. El señor Pedro Castillo es quien ha ganado esta parte de las elecciones de la segunda vuelta. Sin embargo, aún no puede ser oficializado debido a que hay una serie de actas que han sido impugnadas, votos impugnados en gran parte del país, tanto por parte de Perú Libre como por parte de Fuerza Popular. Entonces estamos en una suerte de limbo político que lamentablemente arrastra y afecta a la economía en medio de una gran pandemia por coronavirus, en medio de una gran crisis económica, de un gran desempleo, de pobreza que está creciendo y sobre todo en medio de una crisis social, moral y política. Todo ese cóctel de cosas se nos ha presentado ahora en este momento y en medio de esta votación que hemos tenido el domingo pasado. Mientras que el Jurado Nacional de Elecciones no resuelva esos casos de actas impugnadas, no tendremos todavía a un presidente ya elegido como tal. Si bien es cierto, Pedro Castillo ha ganado la parte de la votación y el conteo de votos, lo cierto es que también de parte de su equipo económico deberíamos ya conocer cuál va a ser el plan o la hoja de ruta que van a seguir en el tema económico en los siguientes 5 años. Si bien es cierto, ellos no cuentan con un plan definido, o si lo tuvieron, lo han desarmado para hacer otro distinto, lo cierto es que deberíamos tener cierta certeza de lo que se va a hacer, para poder con ello atraer inversiones, generar empleo y lograr levantar la economía. Ciertamente en la semana el señor Pedro Franque, que es el vocero económico de Perú Libre, ha estado en cierto modo aclarando, precisando que Perú Libre no va a hacer ninguna expropiación, que las AFP seguirán en manos de los trabajadores, de los afiliados, que no va a haber ningún cierre de importaciones. Lo cierto es que tanto el señor Franque como el señor Castillo deberían salir a aclarar esto cuanto antes, puesto que son versiones un poco como que no oficiales. Entonces deberíamos contar con una versión ya oficial pronto de lo que se va a hacer en materia económica para que el país esté más tranquilo y sobre todo salgamos de este problema cuanto antes. Eso es lo que importa ahora mismo, que haya certeza de lo que se va a hacer en lo económico. Vamos a una pausa, regresamos ahora para un poco darle la mirada a cómo estarán indicadores como el dólar, el PBI y sobre todo la bolsa limeña en el corto plazo. Segunda parte de Pan para Mayo, vamos ahora a darle una mirada a los principales indicadores de la economía peruana, como son el dólar, la bolsa de valores de Lima y el PBI. Con estos 3 indicadores vamos a ver cómo se comportan en los siguientes días o semanas conforme se vaya aclarando el panorama electoral post segunda vuelta y en el corto plazo hasta que asuma el mando el nuevo presidente o presidenta de la República el próximo 28 de julio en el marco del bicentenario de nuestra República. Veamos ese siguiente cuadro para que ustedes puedan revisar qué pasará con la economía de aquí en adelante. Según información que ha divulgado el diario Gestión en su página web, la cotización del tipo de cambio ha estado en niveles de 3,95 soles luego de la segunda vuelta del 6 de junio. Luego ha retrocedido a menos de 3,90 soles en promedio tras finalizar el conteo de votos por parte de la OMP. Se estima que este tipo de cambio se mantenga en ese nivel o suba ligeramente apenas sea conocido y luego proclamado el nombre del nuevo presidente o presidenta de la República, que hasta este momento sería Pedro Castillo. Se estima luego que con un Castillo moderado el precio del tipo de cambio esté entre 3,70 y 3,90 soles. Con un Castillo radical este precio del dólar podría estar en 4,50 soles. En cuanto a la bolsa limeña, los que invierten en la bolsa ya asumen un escenario con Pedro Castillo como presidente. También creen que Castillo podría ser la versión 2 de Ollanta Humala, quien, como se sabe, no pudo hacer su llamada gran transformación. Los analistas recomiendan que las inversiones en la bolsa se dirijan a acciones de los sectores construcción, electricidad y consumo, y que los que invierten se alejen de acciones de banca y minería. Se estima que la bolsa limeña, con un Castillo moderado, permita la recuperación de algunos precios de acciones y que haya
ganancias este año, pero en un escenario con un castigo radical podría darse una pérdida de entre 15 a 20% en la bolsa local este año. En cuanto al PBI, se mantiene una previsión de crecimiento de 10 a 11% este año. También se observa cierta tranquilidad luego de que declarara el economista Pedro Franque, asesor de Perú Libre en temas económicos, acerca de algunos temas que luego serán vistos en el plan de gobierno que aplique el señor Castillo. Sin embargo, los mercados están esperando que el mismo Pedro Castillo precise acerca de cuál será su política económica en cuanto a temas monetarios, en cuanto a temas laborales, en cuanto a si es que va a expropiar o no algún activo del Estado, si es que va a aplicar alguna medida respecto de las AFPs, si es que habrá alguna medida en cuanto a los intercambios comerciales del Perú con el mundo. Y también se espera que el PBI con un castigo radical sea de 5% este año y que haya un crecimiento muy pobre de 1% en el 2022. Bien, como habrán visto, se trata entonces de tener la cosa más clara, definir el panorama de quién asumirá finalmente el mando del país a partir de julio próximo y de ahí en los siguientes 5 años hasta el 2026. Es importante tener esto ya definido porque esto implica mucho lograr que el país sea un país mucho más manejable y sobre todo que tenga cierta certidumbre y que los inversionistas puedan venir al país a seguir confiando y colocando sus inversiones en el país para generar empleo y bienestar, que es al final del día lo que a todos nos interesa. Bien, los dejo por ahora. Nos veo como siempre el lunes temprano en Pan para Mayo.